Es viernes 17 de abril de 2026 y nuestros queridos amigos Larry Johnson y Carl Wilkerson están de vuelta con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Perdón por eso. Tuve que... Sí, buena. Los Rottweilers están nerviosos. Sí. Voy a empezar con noticias de última hora. Y esto es lo que el ministro de Exteriores iraní dijo hace un momento en su antigua cuenta, y de acuerdo con el alto el fuego en Líbano, el paso de todos los buques comerciales, repito, todos los buques comerciales, por el estrecho de Hormuz, queda declarado completamente abierto durante el resto del periodo de alto el fuego, por la ruta coordinada, según lo ya anunciado por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán. Y más tarde tuvimos este tuit de Donald Trump. Dice que Estados Unidos se hará con todo el polvo nuclear creado por nuestros magníficos bombarderos B-2. No se dará dinero de ninguna forma. El acuerdo no está sujeto a Líbano en absoluto, sino a Israel. Estados Unidos trabajará por separado con Líbano y tratará la situación de Hezbolá de manera apropiada. Israel ya no bombardeará Líbano. Estados Unidos les prohíbe hacerlo. Basta ya. Sí, bueno, ¿qué está pasando? Coronel, empiezo por usted. ¿Qué está pasando, en su opinión? No lo sé. De verdad que no, en serio. Creo que lo que tenemos es lo que hemos tenido desde siempre, en realidad desde el 28 de febrero, e incluso antes, una campaña de propaganda completamente confusa que tiene a Donald Trump en el centro. Si los escribe él personalmente o no, eso es un misterio. Lo dudo mucho, pero operan siguiendo algún guión. Y uno de los objetivos de esa campaña de propaganda es, creo, mantener todo deliberadamente confuso. Examinemos ese caso como ejemplo. De ninguna manera Israel va a parar en Líbano. De ninguna manera. Anoche hubo una enorme discusión en Israel. Discutieron mucho sobre qué iban a hacer, y no tuvo efecto. No había nadie allí abogando por cumplir con lo que se acababa de anunciar. Así que Israel no tiene intención de dejar de bombardear Líbano. No tienen intención de retirarse. Aún está furioso, porque, en esencia, están anunciando que se quedan en el sur y sospecho que probablemente también se quedarán al norte del río Litani. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Aparte de meras declaraciones por el gusto de declarar y, de paso, para que Donald Trump parezca que está diseñando una salida al increíble lío en el que se ha metido. Y no lo está. Y la razón principal, al final, va a ser la misma por la que llegó al cargo en primer lugar, Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu, Bibi Naja. Larry interviene, ¿qué opina? Que vuelva Ozzy Osbourne. Pongamos Crazy Train. El coro decía, las heridas mentales no sanan, la vida es una amarga vergüenza. Me estoy saliendo de las vías en un tren loco. Donald Trump se ha salido totalmente de las malditas vías. Este hombre ahora está completamente desconectado de la realidad. Al principio ayer tenía esperanzas. Cuando escuché, porque ya sabes, el plan de 10 puntos que dijo Irán, mira, si quieres negociar para acabar con esta guerra, estos son nuestros 10 puntos. Esto no está sujeto a negociación. Esto es lo que deben hacer. Y uno de esos puntos era, ya sabes, el alto el fuego entre Líbano, Hezbolá e Israel. Así que, ya sabes, eso seguía siendo un punto conflictivo, pues parece que lo resolvieron ayer, por fin. Como dijo el coronel Wilkerson, a Israel esto le ha enfadado. Y, ya sabes, ellos intentan mantenerse a salvo, todavía no han conseguido tomar ese Ben Jebel, ese pueblo, llevan luchando y luchando por controlarlo, y no han podido. Así que pensé, oh, buenas noticias. Y luego vi lo que estaba haciendo Scott Bessent.
imponiendo sanciones, endureciendo las sanciones contra Irán y contra China. Y uno de los puntos clave de ese plan de 10 puntos era levantar todas las sanciones. Y así, justo en el momento en que la Casa Blanca anuncia sanciones que obligan a Israel a aceptar dejar de disparar para intentar lograr este alto el fuego en Líbano, la Casa Blanca, en cambio, está endureciendo las sanciones y dejando claro que no solo van contra Irán, van contra China. Y hay un chico en YouTube, Sun Fu, que hace análisis financieros, y decía: ¿qué demonios está haciendo Estados Unidos? Esto ha enfurecido tanto a los chinos, que reconocen que Estados Unidos no está bajo el control de una persona normal. Reconocen que no se puede confiar en nada de lo que diga Estados Unidos. Tienes que fijarte en lo que hacen. Y lo que hacen es intentar sancionar también a China, además de sancionar a Irán, cuando Irán ha dicho muy claro: no vamos a negociar el fin de esta guerra hasta que levanten todas las sanciones. Ahí lo tienes. Ya no va a haber más negociaciones. Me sorprendería que retiraran las sanciones. Y añado, Lima, que estas son sanciones contra China, además de las sanciones que ya tenemos sobre China. Sí, una razón por la que Xi Jinping dijo lo que dijo es que van a tomar el control del sistema financiero mundial. Y no tengo ninguna duda de que lo harán. Les llevará tiempo, pero ocurrirá. Coronel, en el mensaje iraní se mencionaba que está relacionado con lo que ha pasado entre el Líbano e Israel, el alto el fuego. Sabemos que el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos se ha producido. Una de las condiciones principales fue la reapertura del estrecho de Hormuz. Pero la precondición fue el alto el fuego entre Líbano e Israel, que no se dio en ese momento hace una semana o casi 2 semanas. Sí. Y entonces ves que en cuanto tenemos el alto el fuego entre Líbano e Israel, al menos lo que han declarado hasta ahora, sabemos que Israel volverá al tipo de alto el fuego de 2024 que hemos visto antes, como acabas de mencionar. Irán ahora puede cerrar de nuevo el estrecho de Hormuz porque la situación entre Líbano e Israel está ligada a lo que sucede en el estrecho de Hormuz. Hicieron eso antes de abrir el estrecho de Hormuz, ¿cómo lo ves? Bueno, creo que lo cerrarían otra vez si el alto el fuego no se mantiene, o si está muy claro que Israel lo está violando. Realmente, no espero, puedo estar equivocado, que Hezbollah lo viole de una manera flagrante. Pero sí espero que Israel lo haga. A Israel no le entra en la cabeza la palabra alto el fuego. Así que esperaría que Irán reimponga algún tipo de restricciones en el estrecho de Hormuz. No estoy seguro de que realmente hayan relajado todo lo que Donald Trump y su equipo parecen insinuar que han relajado. Creo que todavía hay que pagar una tarifa bastante elevada para pasar por el estrecho, por ejemplo, pero no creo que esto entre en hostilidades, por así decirlo. Creo que es simplemente una política que Donald Trump tal vez ha conseguido deliberadamente. Así que podemos pensar en lo que haría si actúa de esa manera. Está en un aprieto. Está en un aprieto total. De verdad se le nota el sudor en la frente a Donald Trump cuando sale ahora. Está muy preocupado. Y no sé si está preocupado porque teme lo que puedan usar en su contra en los expedientes. Y creo que eso explica cada vez más por qué se ha puesto tan firmemente del lado de Netanyahu, o las consecuencias de este conflicto, que no creo que tenga la capacidad intelectual para evaluar. Entonces, ¿quién hace eso por él, aparte de quizá Kane? Desde luego, no Hexet, que, como dijo Larry, está demasiado ocupado robando frases de las películas de Quentin Tarantino como para rezar. Dios mío, peor que Ted Cruz, ¿no? Yo recurro al Génesis para orientarme en decisiones de seguridad nacional. ¿Y en qué parte del Génesis? Pues no sé exactamente, pero lo consulto. Sí, fue increíble. Soy un gran admirador de Tarantino, sobre todo de Pulp Fiction. Si fuera Princeton, retiraría de inmediato el título de Hicks. Es una vergüenza. Que presuma de ser graduado de Princeton. Hombre,
producimos idiotas. Creo que Tarantino, y puede que sea un rumor, dijo que renunciaba a su derecho a existir en la raza humana. Sí. Sí, mira, estamos reaccionando a lo que dijo Donald Trump, su supuesta verdad. Pero lo que dijo Arachi, el ministro de Exteriores, sobre abrir el estrecho de Hormuz, de nuevo, es una respuesta a Estados Unidos, que ahora impuso este bloqueo. Y, ya sabes, como recuerda el coronel Wilkerson de sus días en Vietnam, tuvimos que destruir la aldea para salvarla. Así que ahora tenemos un corolario. Tenemos que bloquear el estrecho para poder abrirlo. Sigue. ¿Qué? O sea, ¿cuál es la teoría detrás de todo esto? Porque todo el peso de las consecuencias del corte de suministros, de la cadena de abastecimiento que sale del estrecho de Hormuz, ahora estamos en el día, 48, 49. Ya estamos en pleno. Han pasado 7 semanas completas y estamos por empezar la 8ª. Y lo que la mayoría de la gente no entiende es que esos petroleros que estaban cargados, que salieron del estrecho de Hormuz, que salieron del Golfo Pérsico alrededor del 27 o 28 de febrero, antes de que el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica lo cerrara, esos petroleros todavía tardaron en llegar a los distintos puertos. Y según tengo entendido, ayer fue, finalmente, el último día en que uno de esos petroleros llegó a su destino. Así que hemos estado hablando como si el 20% del petróleo mundial se hubiera interrumpido el 28 de febrero. Bueno, eso no fue realmente cierto. El petróleo todavía estaba ahí, en el océano, en esos petroleros. Ahora, hoy, ya está cortado. El mundo ahora, desde hoy, enfrenta una escasez definitiva del 20% de petróleo, la desconexión entre el mercado de futuros y lo que la gente está pagando realmente. En Singapur, hace 2 días, cuando llegaron los petroleros, el precio por barril no era los $95 que aparecen para el Brent en el mercado de futuros. No, $210 el barril, ¿entiendes? Así que hay una brecha enorme. Este golpe económico en el estómago, digamos que Estados Unidos e Irán dijeran, paz en nuestro tiempo, ya está todo abierto. Pasarán al menos 3 meses antes de que la escasez se corrija. Al menos 3 meses, si no más. Así que el mundo aún no ha comprendido por completo la profundidad del declive económico en el que estamos. Y encima añades esta decisión de Besant. Es una locura redoblar las sanciones contra Irán, amenazar a los bancos y amenazar a China. Y pensar que los chinos se van a quedar ahí, tranquilos, diciendo, oh, esos estadounidenses locos, ahí van de nuevo. No. Esto es China acelerada. Básicamente, China ha dicho, al diablo con esto, hombre, vamos a montar nuestro propio sistema. A la mierda esos estadounidenses. Quiero decir, creo que están tan enfadados. Y Besant es un idiota, no hay duda. No sé si tomó esta decisión por su cuenta o si recibió instrucciones de Trump. Me dicen que cuando se reúne con Besant es a solas, no convoca ningún tipo de reunión del Consejo de Seguridad. Se reúne solo con él, cara a cara, o viene a la Casa Blanca, o Trump lo recibe en otro sitio. Pero es una decisión idiota. Y sobre lo que dijo Larry, realmente todavía no hemos visto nada de lo que podría llegar a ser la crisis global antes de que todo acabe, especialmente si Irán ataca ese segundo nivel de objetivos que incluye lugares como Ras Tanura y otros activos críticos, y si lo hacen con la misma devastación y precisión con que atacaron la primera tanda de objetivos. Larry quizás pueda hablar mejor de esto, pero me dicen desde la comunidad de inteligencia, esos pocos que aún hablan conmigo, que hay una fuerte sospecha en la Casa Blanca y en el Pentágono de que China ahora ha puesto a disposición de Irán uno de los mejores satélites del mundo,
rivaliza con todo lo que tenemos en cuanto a las capacidades que, por ejemplo, les dimos a Ucrania para que pudieran atacar las instalaciones nucleares de Rusia y su capacidad de respuesta nuclear. ¿Recuerdan eso? Me dicen que China le ha dado a Irán prácticamente carta blanca sobre ese satélite, en tiempo y uso. Eso significa que ese segundo nivel será aún más devastador que el primero, si es que no estuvo operativo también para la primera tanda. No lo sé, pero, de ser cierto, es un movimiento increíble por parte de China en muchos sentidos. Y sospecho que sí, porque China ahora dice, miren, lo estamos haciendo en su cara, y si ustedes siguen así, haremos más. Y, por Dios, tenemos un arsenal listo para ustedes. Larry, tuvimos un reporte en una cuenta relacionada con el Mossad en la plataforma X en las últimas 48 horas. 4 aviones de carga chinos, aterrizaron en Irán. ¿Y por qué? Y sobre el punto que mencionaba el coronel hace un momento, Irán está cobrando peajes, están cobrando peajes, porque lo confirmó un miembro del Parlamento iraní. Tuiteó hace un momento que Irán está cobrando peajes a los petroleros que pasan por el estrecho de Hormuz. Y otro punto, que acaba de salir también hace un momento, el estrecho de Hormuz está bajo la plena soberanía de Irán y los buques solo pueden transitar por el corredor diseñado por la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y con permiso previo iraní. Aquí está lo último, Larry. Con respecto al punto del conductor sobre China y el nivel de cooperación entre Irán y China, un tema que la prensa ha tratado mucho y que incluso le preguntaron a Donald Trump cuál es su percepción. Bueno, déjenme comentar. Me dijo un amigo que conoce los servicios de inteligencia y comentó, dijo, mira, la tecnología china de drones para defensa aérea se está acercando a lo que hace Skunk Works. Dijo, y cito, mierdas tipo Skunk Works que nunca había oído antes. Ahora, ustedes probablemente no saben a qué me refiero con Skunk Works. ¿Lo saben? Bien, Lockheed es de Lockheed Martin. La Agencia Central de Inteligencia, a principios, en los años 50, creó una instalación de investigación ultra secreta. Se llamaba Skunk Works y la dirigía un hombre llamado Clarence Johnson. No eran parientes, pero era conocido como Kelly Johnson. Ellos fabricaron el SR-71 Blackbird. También fabricaron el avión espía U-2 y produjeron el Glomar Explorer, entre otras cosas. O sea, era tecnología de vanguardia. Como anécdota, cuando entré al programa de formación profesional en septiembre de 1985, en la segunda semana de las sesiones sobre la Agencia Central de Inteligencia, Kelly Johnson vino a nuestra clase a hablar, así que pude conocer al hombre. Esto quiere decir que existe tecnología avanzada con la que Estados Unidos no está familiarizado y que los chinos han introducido en Irán en el ámbito de la defensa aérea. Este dron, de lo que hablan, la tecnología de drones que pueden permanecer en el aire buscando un blanco y, cuando lo encuentran, un caza de cuarta generación o un F-35, lo atacan y lo derriban. Así que si decidimos volver a entrar en combate, vamos a sufrir pérdidas a un nivel que aún no hemos visto. El peligro aquí, sin embargo, es lo que está pasando con Donald Trump. Ha cambiado. Entrevisté a Robert Barnes a principios de esta semana. Aún no se ha publicado en Counter Currents. Todavía lo están editando. Pero, bueno, él tiene contacto con gente dentro de la Casa Blanca. Y hay un consenso general de que Trump, desde el otoño pasado, en septiembre,
ha sufrido un cambio de personalidad. Es decir, les grita a la gente. Escuché que Marjorie Taylor Greene estuvo con Piers Morgan hace un par de días, y ella contó que Trump la llamó y le estaba gritando. Dijo que literalmente le estaba gritando, porque ella iba a firmar, no iba a retirar una petición para sacar a la luz los archivos de Epstein. Y ella le dijo, «Señor presidente, usted fue quien dijo que iba a exponer todo esto. Solo estoy haciendo lo que prometió hacer». Y él le estaba gritando, insultándola. Luego la atacó en su red social. Y ella empezó a recibir amenazas de muerte. Ella dijo, «Recibí amenazas de muerte contra mi hijo». Dijo que lo denunció al Buró Federal de Investigaciones, a Kash Patel. Dijo que lo denunció a Susie Wiles, la jefa de gabinete, y dijo que habló con el presidente. Y lo que Donald Trump le dijo fue, básicamente, no es mi jodido problema, y si tu hijo muere, eso te enseñará. Algo por el estilo, eso no es normal, no queda ni un ápice de empatía en ese hombre. Debe ser destituido del cargo cuanto antes. Ya no está intelectualmente en condiciones. Y no lo digo para dramatizar, es la realidad. A eso hemos llegado. Y sin embargo, ahí está, con el dedo cerca del botón, tomando decisiones extremadamente erráticas, yendo de un extremo al otro. Ya sabes, sí, tenemos que abrir el estrecho de Hormuz, así que por eso lo vamos a bloquear. ¿Qué? Y él dice, sí, la encuesta de Cable News Network me da 100% de apoyo. Y 3 frases después dice que Cable News Network es noticias falsas. El tipo, literalmente, no puede enlazar un pensamiento con otro. Hace mucho que pienso lo mismo al verlo, especialmente desde más o menos mediados de enero. Tengo amigos en Atlanta que confirmaron lo que él acababa de decir sobre la descripción de la llamada telefónica con Marjorie Taylor Greene. Un par de ellos son, no diré que son amigas suyas, pero están dentro del círculo en el que ella habla y se mueve políticamente en Georgia. Y otra cosa que diría, Larry también lo recuerda. Skunk Works fue más famoso, en el tiempo en que yo lo conocí, por el caza furtivo F-117. Y caray, si estos drones tienen algún tipo de furtividad de tercera, cuarta o quinta generación, sería increíble. Y los comentarios que te hizo ese tipo me hicieron pensar en eso. Y si tienen un dron que es esencialmente indetectable, ni siquiera el F-35 podría detectarlo. Sería un cambio revolucionario en la tecnología de drones. Y no creo lo digo por mi experiencia con el F-117, que eso esté fuera de la capacidad de China. Ahora bien, originalmente ellos nos robaron la mayor parte, o nosotros se la dimos. De hecho, conocí a un par de personas que estuvieron a punto de ser acusadas penalmente en Lockheed Martin, porque soltaron demasiada información, por así decirlo, en un intento de ganar dinero. Y de hecho, Larry probablemente también lo sabe. La primera versión de caza furtivo chino se parecía mucho al F-117, casi igual en todos los detalles. Pero si han logrado eso, si han avanzado la furtividad 1 o 2 generaciones en drones, sería un cambio radical, creo. Otra cosa que ha pasado es con este dron. Lo llaman MQ-4C y fue alcanzado por los iraníes. En cuanto al costo de este dron, es increíble. Nunca pensé que pudiera existir un dron más caro que el F-35. El costo de este dron es más del doble que el del F-35. ¿Qué fue eso, Larry? ¿Qué sabes al respecto? Hombre, supongo que Lockheed Martin consiguió ese contrato también. Sí, al principio fue estupendo para los accionistas. No sé si lo derribaron o si lo hicieron caer. Hay una diferencia. Si Irán pudo de alguna manera hackearlo, derribarlo y hacerse con su control, hicieron lo mismo con ese dron
que se convirtió en el modelo del Shahid. Ese fue originalmente un diseño de la Agencia Central de Inteligencia. La bestia de Kandahar, si no me equivoco. La bestia de Kandahar, sí. Pues eso, lo que vi. Lo llaman Triton. Este Triton costó $250 millones. Te quedas en plan, ¿qué? No, un Lamborghini es fantástico. Es un coche increíble, pero no puedes usarlo de verdad en la calle. Quiero decir, vamos, que voy al supermercado. Vi uno el otro día. Puedes, si te la juegas. Sí, Dios mío. Además, así que el Aston Martin creo que debía valer por lo menos 300, 400 millones. Dios, era un Aston Martin increíble. El Bugatti, ya sabes, eso, sí, cuesta más o menos lo mismo que un Triton. Sí, entonces esto. Y he tenido esta discusión con mi hijo en ocasiones cuando habla. Lleva 15 años en drones y ahora mi nieto también está en drones. Y lo he discutido mucho con gente del Pentágono, a la que conocía antes. La mayoría de ellos ya han muerto. Pero ¿por qué construimos estas cosas tan caras como Predator y Reaper? Y sabiendo que si alguna vez tuviéramos un conflicto serio, sería lo primero que nos derribarían. Sí, Y la respuesta es simple. No entramos en conflictos reales. Nos enfrentamos a países del tercer mundo, como se decía antes, y ellos no tienen capacidad para responder. Bueno, en Somalia nos demostraron algo distinto, como en algunos otros sitios, aunque no muy a menudo. Así que les dejamos que nos exploten. Ellos siendo Lockheed Martin, Grumman y otras compañías que hacen este tipo de negocios. Y probablemente tienen contratos exclusivos de mantenimiento también. Y otra cosa que tenemos ahora, Nima, que creo que te comenté, es que tenemos contratos con el aeropuerto Charles de Gaulle, con Heathrow y con aeropuertos de todo el mundo para aterrizar y despegar con nuestros drones. Solo algunos tienen un subcontrato que permite tener munición en ese aeropuerto civil y poder cargar y descargar armamento. Pero algunos sí. Me han dicho que aproximadamente un tercio. Y probablemente ya te imaginas cuáles serían. Pero ahora tenemos la capacidad de operar estos drones desde 100 o más aeropuertos civiles en el mundo. Así que son prácticamente globales. No tienen que preocuparse por la base de operaciones ni por dónde obtienen el combustible o lo que sea. Eso es un logro increíble en muchos aspectos para los operadores de drones. Pero son ese tipo de drones. Así que inviertes todo ese dinero en esa infraestructura y entras en guerra con China o Rusia u otra potencia con capacidad sofisticada para enfrentarte. Vas a perderlo todo muy rápido, porque no es difícil derribarlos. Sí, y como mostraron los hutíes, ¿qué consiguieron? ¿7 Reapers? ¿7 u 8 Reapers? ¿7? uno por semana. Uno por semana, sí. Y cuando los cuentas, cada uno costaba $35 millones. Así que piensa en esto. 7 Reapers equivalen a un Triton en términos de dinero. Increíble el dinero que estamos Sabes, Larry, en lo que respecta a los drones, incluso esa versión, Lucas, del Shahed, el 135, 136, creo que se llama 135, 136, no recuerdo exactamente el número, pero copiaron la versión Shahed. Pero no es tan efectiva como la versión Shahed, la iraní. Y no han mostrado, ya sabes, ¿van a sacar ventaja en esta guerra? ¿Crees que Estados Unidos está aprendiendo algo con las operaciones con drones y cómo ha cambiado la naturaleza de la guerra? Estados Unidos sigue luchando, como en la Segunda Guerra Mundial, creyendo que puede derrotar a Irán. Eso ya no es así. Bueno, antes que nada, para que conste, me resisto a responder tus preguntas porque hoy no llevas la camisa adecuada, pero haré una excepción, ¿vale? Mira, Estados Unidos está 2 generaciones detrás de Rusia, de Irán y de China en lo que respecta a los drones. Nuestro sistema de adquisición es demasiado lento, demasiado pesado y, parte de lo que lo frena
son algunos de los componentes esenciales. Las piezas necesarias para construir estos drones salen de China, y estamos haciendo todo lo posible por enfadar a los chinos. Quiero decir, sería difícil que en Hollywood aceptaran un guión sobre lo autodestructivo que es Estados Unidos. Dirían, anda, eso no es creíble. Me recuerda a una historia. Era amigo de un tipo que era guionista en Hollywood, y fue quien escribió para Clint Eastwood la frase, adelante, hazme el día, ¿vale? Así que fue y presentó una historia, tipo, oye, sería como Duro de Matar, pero con extraterrestres. Ya sabes, secuestran a un tipo, lo meten en una nave espacial, y él se abre paso a golpes, y se lo estaba presentando a un tipo de Hollywood. El tipo dice, lo siento, no lo entiendo, eso no es creíble. Y el nombre del tipo es Joe Stinson. Joe le dice, ¿en qué estás trabajando? Oh, tenemos una gran historia. Se trata de un terremoto en Los Ángeles y de cómo, ya sabes. Él dice, vale, pero lo que digo es que el sistema está estructurado de tal manera que no acepta fácilmente la innovación, no acepta ideas fuera de lo común. Está muy controlado por una combinación de cabilderos y por intereses del Congreso. ¿Quién va a cobrar? ¿Quién se va a beneficiar de esto? No forma parte de una estrategia nacional. Sería distinto si el Departamento de Defensa dijera, necesitamos esta capacidad para hacer esto. Y entonces, hagámoslo. Así es como funcionaba el Skunk Works. No. Estamos en algo en lo que les presentan ideas desde el complejo militar industrial. Y luego el Pentágono las adopta. Y, mira por dónde. A veces eso implica que quienes toman las decisiones también están buscando una prebenda, su próximo empleo. Aprueban el proyecto y mira tú, están en la junta de esa empresa cobrando. Así que, ya sabes, hay una desconexión con la realidad. Hemos optado por drones caros y potentes, como luchadores de sumo, grandes y voluminosos. Nadie del lado de Estados Unidos vio realmente el potencial de estos drones pequeños, lo que podían hacer y cómo se emplearían en combate. Y otra vez te das cuenta de lo atrasado que está Estados Unidos cuando ves a los chinos celebrar el Año Nuevo Chino y, en vez de fuegos artificiales, tienen estos drones increíbles que crean imágenes tridimensionales, muy complejas. Parece obras de arte en el cielo, creadas por drones. Y no es solo un operador con un mando. Enakasetnikos poseli einistolos in antedeis. Eati means Mientras tanto, en Estados Unidos no podemos hacer eso. No tenemos esa capacidad todavía ni la hemos priorizado. Y por eso, como digo, la realidad de la guerra actual es que es guerra de drones. Y Estados Unidos ni siquiera está armado ni equipado para eso, salvo para fabricar un dron de $250 millones que es derribado. Y supongo que hay otros 11 en el mundo, pero eso es todo. Nima, una de las cosas que Hegseth hizo y que debo aplaudir en concepto, aunque no creo que él vaya a implementarlo, es el programa T2Com para el ejército. Eso se suponía que solucionaría esto en lo que respecta al ejército. Y el ejército está mirando seriamente convertir los drones en un componente principal de sus fuerzas ahora. Así que quizá eso cambie las cosas. No tengo muchas esperanzas con Tag-Seth allí, porque ni siquiera entiende lo que ha hecho. Pero, si lo crees, despidió al primer general a cargo. Lo despidió. Hay un tipo nuevo ahora al frente al que no conozco. Pero si se hace bien, al menos el ejército va por el buen camino. Pero puede alejarse de los contratistas, como acaba de señalar Larry. Son los contratistas los que realmente dictan lo que quiere el ejército.
Son ellos quienes les dan lo que piden. Sí, perdón, adelante. Carr, sabemos que Donald Trump y Pete Hegseth, concretamente, están hablando con fabricantes de automóviles para producir municiones, porque tienen escasez de municiones. Una de las razones principales para acabar con, o para oponerse a un alto el fuego con Irán, es que les faltan misiles de crucero y les faltan interceptores. Quieren trasladar esa producción a los fabricantes de automóviles. Los obligaron a producir estas municiones. ¿Cómo lo ves? Bueno, están volviendo a la Segunda Guerra Mundial y a lo que hicimos con los que controlaban el dinero, por así decirlo, y con quienes lideraban la industria estadounidense en esa época. Adaptamos todo tipo de líneas de producción a otras cosas. No podías jugar al golf a menos que ya tuvieras un palo, porque las líneas de producción de palos de golf se convirtieron en cadenas para armamento. Y lo mismo ocurrió en la industria automotriz. Mucha gente no se da cuenta de que entonces casi no se fabricaban vehículos para la población civil. Creo que lo que estamos viendo es que llegamos tarde y con el dinero justo. Y sobre todo lo último, mira lo que está pasando ahora. Incluso un congresista republicano se levantó en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Rogers y dijo: ¿qué demonios estamos haciendo? Esto es más dinero del que gastamos en cualquier año de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué estamos haciendo? Esto es muchísimo dinero. ¿Crees que tal vez sean $2 billones ahora? Más o menos. Eso es lo que están pidiendo. Y si sumas todo el presupuesto de seguridad nacional, no solo el del Departamento de Defensa, son $2,75 billones. Eso equivale a cualquier otra cosa. Es más que cualquier otra partida del presupuesto federal discrecional, y ahora iguala los pagos por intereses de la deuda e incluso los supera. ¿Qué queda entonces? Y eso fue lo que dijo ese republicano. Creo que esto va a desembocar probablemente en un rechazo. Quizá no de esta próxima ley de autorización de defensa nacional, pero sí de la que venga después, porque Trump no va a ceder, la van a llenar todo lo que puedan. ¿Y por qué pusieron ese enorme aumento salarial allí? Creo que es el mayor aumento salarial que han recibido las Fuerzas Armadas. Lo incluyeron porque están intentando comprar a las Fuerzas Armadas. Eso es lo que están tratando de hacer. Todas estas medidas tienen fines nefastos detrás, y esos fines nefastos no son buenos para el país de ninguna manera. Aparte de que estamos en bancarrota y gastamos demasiado dinero. Ese congresista republicano en realidad usó esa frase: estamos arruinados, maldita sea. Sí, quiero decir, Trump no lleva ni año y 4 meses y ya ha sumado $2 billones a la deuda. 2 billones. Y esa cantidad va a acelerarse, no a desacelerarse. Y lo ha hecho en áreas que no son muy productivas en sí mismas, si acaso son productivas. No son dólares para la educación, no son dólares para la salud, no son el tipo de gasto que multiplica su efecto en la sociedad. Son dólares que, como mucho, tienen un intercambio 1 a 1, y esa otra parte del intercambio es la persona que trabaja para el contratista. Sí. Larry, Donald Trump llegó con ese lema de que iba a traer todo de vuelta a los Estados Unidos, que iba a producir más, que iba a enfrentar a China, que iba a producir incluso más vehículos eléctricos y de alguna manera competir con China. Ahora lo ves obligando a los fabricantes de autos a producir munición en lugar de competir con China. Porque todo tiene que ver con las políticas, con la estrategia de los Estados Unidos. Se trata todo de ofensiva, no es nada defensivo. Cuando vas a la ofensiva no tienes tanta ventaja, como sucede cuando, por ejemplo, la guerra contra Irán lo está demostrando. Si entras en ofensiva, tus posiciones son frágiles, como hemos visto con las bases estadounidenses en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, y con China sería lo mismo, con Rusia igual. ¿No crees que es hora de que los Estados Unidos vuelvan la mirada hacia su territorio y piensen cómo sería el futuro si quieren enfocarse en la economía estadounidense? Oye, la logística. Todo se reduce a la logística. Los chinos lo entendieron desde el principio, que si íbamos a convertirnos en una potencia industrial, teníamos que asegurar las cadenas de suministro para que, si queríamos producir algo, tuviéramos las materias primas necesarias. Y eso es algo que Donald Trump no entiende y está ignorando. Estoy de acuerdo con la idea de que, sí, los Estados Unidos deberían reindustrializarse.
deberíamos estar en una posición en la que no seamos una economía dominada por las finanzas, sino una economía donde la gente construye y produce cosas. Y lo he dicho antes en otros podcasts, que comparo cómo era la vida en los Estados Unidos cuando me gradué de la secundaria en 1973. Y miro a mis compañeros, a mis amigos. Mi padre era capataz de mantenimiento en Armco Steel, así que estaba involucrado en la producción de acero. El padre de otro amigo era capataz en Standard Oil. Había una refinería de petróleo en Sugar Creek, Missouri. Otro trabajaba en Allis-Chalmers, que fabricaba maquinaria agrícola. El padre de otro era capataz en una línea de General Motors. Teníamos un par de plantas automotrices en la zona, así que había muy pocos. De hecho, ni siquiera no recuerdo a ninguno de mis amigos cuyo padre fuera abogado, agente de seguros o trabajara en finanzas. Construíamos cosas. Cuando regresé a la reunión del instituto, la 40ª y luego la 50ª, en la del 50, todo eso ya había desaparecido. Ya no existían. No hay planta de acero. No hay planta automotriz. No hay planta de maquinaria agrícola. Entonces, ¿a qué puede aspirar un joven que se gradúa hoy de la secundaria? Oye, ¿quieres agrandar esa orden de hamburguesa? Se trataba de empleos que realmente desarrollaban habilidades y demostraban que los Estados Unidos podían producirlas. Eso se terminó y eso no se recupera. Y uno de los problemas que enfrentamos ahora es que, al intentar recuperarlo, no controlamos las cadenas de suministro. China las tiene acaparadas, y lo vemos especialmente en lo que respecta a las tierras raras y a la producción de imanes. Sí, ¿quieres fabricar vehículos eléctricos? Genial. Vas a necesitar imanes. ¿Y quién tiene ese mercado controlado? China. ¿Y cuál es nuestra estrategia? A ver cuánto podemos enfadar a los chinos. Estrategia brillante. Simplemente brillante. Coronel, permítame poner esto en perspectiva y comparar lo ocurrido hasta ahora con la guerra en Irán. ¿Cuál era la situación antes de que empezara esta guerra? Tuvimos el alto el fuego entre Líbano e Israel en 2024, que en realidad no fue un alto el fuego. De alguna manera, ya sabes, Israel los estaba atacando. Israel no lo respetó ni un día, ni un solo día. Sí. Y ahora, en mi opinión, con este nuevo alto el fuego, estamos volviendo a ese punto en el que estábamos antes de que empezara esta guerra, antes de la guerra entre Irán y Estados Unidos, como en el caso de Líbano. En el caso de Irán, ya ven lo que ha pasado. Antes de que estallara la guerra, Irán no intervenía en gran medida en este comercio. Irán no quería intervenir, no hizo nada al respecto. Irán no tenía, ya saben, tanta influencia todavía. El estrecho de Hormuz. Ahora controlan el estrecho de Hormuz. Como informó Reuters, las refinerías de petróleo indias están pagando el crudo iraní con yuanes chinos. Este es el gran cambio que ha ocurrido hasta ahora como resultado de la guerra entre Irán y Estados Unidos. Por otra parte, muchas bases en Oriente Medio quedaron destruidas. La mayoría de ellas. Se destruyeron radares, no solo en Oriente Medio, no solo en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, sino también en Israel. Y Israel está, de algún modo, desprotegido mientras hablamos. Así que, Donald Trump intenta presentar esto como una gran victoria para él, lo cual es totalmente lo contrario. Se acabó. Incluso con esta reapertura del estrecho de Hormuz, como decíamos. Mucha gente opina que en estas 2 semanas de alto el fuego, Estados Unidos ha enviado más de 75 vuelos logísticos a la región, enviando, medios, están mandando armas a la región y por lo que hemos visto, más de 10,000 soldados,
Así que la pelota está en el campo de Trump ahora mismo. Si él inicia la guerra, él recibirá el golpe en lo relativo a la economía global porque Irán reabrió el estrecho de Hormuz. Reinicia la guerra. Sí, reinicia la guerra. Exacto. Exacto. Esa es la situación. Se acabó para Donald Trump, ¿no es así? Buena lección, Nima. Sigue así. Déjame decirte algo. Creo que tenemos... ¿Cómo era lo que dijo Yamamoto? Creo que hemos despertado al gigante dormido y lo hemos llenado de una resolución temible. Y esto se veía venir con mucho tiempo de antelación. En enero, el 26 de enero, si mal no recuerdo, en una sinagoga de Nueva York, el Templo Emanuel en Great Neck, di una charla que me pidieron y la titulé Un nuevo mundo de duelo, caos o condominio. Hemos optado por el caos. Y esa es nuestra estrategia para enfrentar ese enorme desplazamiento de poder de Occidente hacia Oriente no fue acomodarlo, como hizo mi presidente George W. Bush, que le hizo un mal favor a la nación. Mi presidente comprendió a China y entendió de qué se trataba, no tanto intelectual, sino económicamente. En cuanto a acomodarse o desafiarla, optó por acomodarse. Por eso dejó a Cheney y a Rumsfeld dando vueltas y delegó ese asunto en Powell. Se lo dijo a Powell. Entiendo la importancia de Walmart, y lo decía en serio. Quiso decir que sin China Walmart no sería nada, y entendía que eso valía para toda la economía de Estados Unidos, y quería hacer algo al respecto, a diferencia de Donald Trump, que proclamó hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, y nunca tuvo intención de reconstruir realmente a Estados Unidos, como bien describió Larry. No tenía intención de hacerlo. Tenía toda la intención, creo, o al menos la gente que lo rodeaba, de desafiar a China, no de acomodarse ante este enorme cambio de poder. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Y vamos a perder. Vamos a perder. Y lo haremos estrepitosamente, porque lo estamos enfrentando con tanta ineptitud. Y ni siquiera estamos hablando de los desafíos. Ellos están ahora mismo en el Ártico. Estamos intentando provocar una guerra con Rusia, esencialmente en el Ártico, porque Rusia está permitiendo a China acceder a esa larga franja costera que tiene. Van a establecer un condominio en el nuevo Ártico. Lo estamos haciendo en el Báltico. Lo estamos haciendo en Kaliningrado. Lo estamos haciendo en Ucrania, muy a la vista. Y lo hacemos en el Cáucaso. Y ahora estamos en el suroeste de Asia. Estamos confrontando a China en todos esos frentes. Se trata de China y en cierta medida de Rusia junto a ella. Y lo estamos haciendo mal. Nos vamos a autodestruir al menos 1 o 2 décadas antes. Y vamos a autodestruirnos en lugar de adaptarnos a este cambio de poder. Se podría acomodar. Se podría establecer un condominio, como sugerí, que se ejerza mediante cooperación estratégica, económica y de otro tipo. Se podrían compartir los metales de tierras raras. Se podría compartir el litio, todas las cosas que necesitas, en vez de ir al sur de California y saquear ese lago formado por la lluvia, y sacar todo el litio de su fondo. Pero no lo estamos haciendo. Hemos decidido oponernos de forma contundente, con un liderazgo inepto, a este cambio de poder. Vamos a perder. Y Irán es ahora mismo el capítulo más vívido de eso. Y se reanudará. Y pasaremos a la fase 2 y la fase 3. Y nosotros ya nos habremos ido de la región. Irán será, como dijo Aretz, no derrotado y por lo tanto... Sí. Larry, ¿vamos hacia una escalada? ¿Vamos hacia, ya sabes, lo que nos pintan, algún tipo de entendimiento mutuo? Has mencionado que sabemos que en 2 días, parece, volverán a imponer sanciones a Rusia e Irán, y las sanciones vuelven a aplicarse al petróleo iraní y al petróleo ruso. Eso fue lo que dijo Scott Bessent. ¿Y qué pasa con la operación militar? ¿Vamos a ver algún tipo de escalada? Porque, como he dicho, han enviado muchas armas a la región en estas 2 semanas. Adelante. Sí, no. El plan es lanzar una operación muy intensa. Ataques
con misiles y bombardeos, bombas guiadas por GPS y misiles de crucero Tomahawk contra Irán. ¿Sabes? Ayer estuve en un ánimo contradictorio viendo lo que ocurría, porque cuando anunciaron el alto el fuego entre Líbano e Israel, era por 10 días. Así que eso nos lleva al 26 de abril. Y luego, ya más tarde ese día, confirmaron que se aplica a Hezbollah. Así que, por un lado, la administración de Donald Trump se mueve para detener los combates, lo cual es bueno. Les doy pleno crédito por eso. Pero luego, como decíamos antes, aparece Besant y la administración de Donald Trump. Por un lado, intentar reforzar el bloqueo del estrecho de Hormuz, que, ya sabes, es completamente inefectivo porque no tenemos suficientes barcos para hacerlo realmente. Pero además, endurecer las sanciones a Rusia, las sanciones a Irán y las sanciones a China. Esas son medidas confrontacionales. Hacer eso no te da mayor influencia sobre esos países en absoluto. Y entonces, tienes que verlo. Piensa en ello como en un coche. ¿Estás pisando el acelerador? ¿O estás pisando el freno? ¿O estás metiendo la marcha atrás? Y lo que estamos viendo, con respecto al flujo de personal y de suministros a las fuerzas militares estadounidenses en la región, están pisando el acelerador. Dicho eso, todavía hay problemas importantes del lado estadounidense. No sé si has visto las imágenes que circulan. Hay marines descontentos en el Boxer o en el Trípoli, en uno de esos buques anfibios de desembarco y asalto, esos como portaaviones en miniatura. Les están dando, por así decirlo, menos de lo que ofrece la cafetería de un instituto, o hasta la comida de una cárcel es mejor que la que reciben. Y además es en cantidades limitadas. Así que tienes a un montón de hambrientos. Estos marines tienen 18, 19, 20 o 21 años. Tienes a un grupo de jóvenes hambrientos que no están siendo alimentados adecuadamente. Tienden a ponerse un poco irascibles. Por eso, estoy convencido de que para la semana que viene volveremos a estar en una guerra abierta seria con Irán. Ojalá esté equivocado. Pero no lo veo, a menos que la administración Trump revierta estas sanciones y diga, vale, lo siento, no estábamos pensando con claridad. Tenemos que detener esto. Es inevitable. Volveremos a la guerra abierta. Permíteme hacer un comentario, Nima, sobre las sanciones. Acabamos de celebrar nuestra conferencia en Columbus, Ohio, la Eisenhower Media Network, y asistió gente bastante buena. Una de las cosas que supimos no me sorprendió totalmente, aunque sí en parte, es que desde el año 2000, según un estudio muy analítico, desde el año 2000, hemos matado a 38 millones de personas con nuestras sanciones. Eso equivale a Mao Zedong y la Revolución Cultural. Eso equivale a Joseph Stalin y las purgas. Eso equivale a Hitler. No me refiero a toda la guerra, 100 millones, sino a lo que hizo Hitler directamente. Eso es lo que hemos hecho, 38 millones de muertes, y alrededor del 60% de esas muertes son de niños y mujeres. 500,000 solo en Irak, cuando impusimos sanciones severas a Saddam Hussein, las sanciones sobre las que Madeleine Albright, al ser interrogada, dijo, bueno, está bien, nos deshicimos de él. Ese fue un precio que tuvimos que pagar, nos deshicimos de él. 38 millones de personas, tenemos a más de 2,000 millones de personas sometidas a estas sanciones. Hay de extrañar que Xi Jinping finalmente haya hecho lo que ha hecho y haya dicho, vamos a reemplazar el sistema financiero estadounidense por el chino. Y están todos invitados a unirse, porque pondremos el énfasis en el desarrollo, no en el castigo. Eso es lo serio que Scott Besson acaba de reforzar ante 2/3 del mundo que literalmente nos odian por lo que hacemos con estas cosas. Esto es un arma que nunca deberíamos haber empezado a usar. En realidad es un crimen internacional. Ahora bien, la ley aquí es algo peculiar. Dice que si impones un bloqueo a Cuba durante 50 años, Cuba no tiene la capacidad de responderte militarmente de forma efectiva, así que no se le presta mucha atención. Pero si un país tiene la capacidad militar para responderte, entonces la ley entra en vigor.
Es un acto de guerra. Estas sanciones son un acto de guerra. China y Rusia tienen todo el derecho de combinar sus recursos y atacarnos. No lo harán, claro, porque son demasiado inteligentes para hacerlo. Nos neutralizarán de otro modo, que es lo que están haciendo bastante bien. Muchas gracias. Pero eso es lo que está haciendo Scott Bessent, exactamente como dijo P.D. Hague, dijo Hague, secretario de guerra. Bessent debería llamarse secretario del Tesoro, adjunto a la guerra. Eso es lo que estamos haciendo, y esto no va a ser tolerado por unas 6.000 millones de personas que ahora tienen alternativas. Viste que China le ofreció petróleo a Manila, y Manila respondió, hablemos. Nuestro aliado con un tratado firmado va a hablar con China para obtener petróleo. Se está desmoronando. Se está desmoronando. Larry, según los medios israelíes, dicen que Gaza ya es cosa del pasado. Hoy toca Irán y Líbano, y mañana Turquía. Sí, perdón. Lo siento. Sí. Esto es lo que dijo Tom Barak sobre Turquía. ¿A dónde va esto? ¿Cómo sigue? Entonces, Israel se alinea con Turquía, como se alineó con Abu Dhabi, como Arabia Saudita podría alinearse con Israel. Y por la prosperidad del pueblo israelí, para mí, esa es la respuesta. Así que creo que esa retórica va a desaparecer. Turquía no es un país con el que convenga meterse. Ese tipo tiene una especie de fantasía, en mi opinión, respecto a Israel. A nadie en Israel le importa lo que dice Tom Barak, ni lo que dice la gente en Estados Unidos. Tienen su propia agenda y no van a ceder, no se van a dejar influenciar por Estados Unidos ni por otros lugares. Esa es la realidad de los responsables de la política en Israel. ¿Crees que la administración de Donald Trump podría obligarlos a hacer algo? Bueno, no. Pero esa última línea, lo que dijo Barak, de que no conviene meterse con Turquía, es... Eso es consecuencia de la guerra con Irán. Sí, bueno, teníamos un término técnico para eso en la Agencia Central de Inteligencia. Lo llamábamos análisis obvio. Gracias, capitán obvio. Pero esto te da una idea de la mentalidad sionista, de lo desconectados de la realidad que están. Pero han revelado lo que realmente persiguen. Necesitan destruir Irán y luego necesitan destruir Turquía. Y no es, ya sabes, una conversación ociosa. He estado revisando los años 80, porque lo que vivimos hoy fue en realidad sembrado en esa década. Y las contradicciones en la política de Estados Unidos y en la política de Israel en esa época. Y con eso me refiero a que, desde el inicio de la guerra de Saddam contra Irán, con nuestro estímulo, estoy convencido de que hubo una decisión de la Agencia Central de Inteligencia que autorizó fomentar a Saddam para que atacara. Y luego llega Ronald Reagan. Le suministramos a Irak los precursores químicos para fabricar armas químicas. Le estamos proporcionando información de inteligencia sobre dónde emplear esas armas. De hecho, le proporcionamos ayuda financiera, entre otras cosas. Y hicimos eso durante 8 años, hasta finales de 1988. Quiero decir, Saddam era nuestro títere. Y es durante ese tiempo cuando Israel invade el sur del Líbano y para eliminar a la Organización para la Liberación de Palestina, ese era su objetivo, y expulsaron a la Organización para la Liberación de Palestina. Al principio, algunos pobladores chiitas celebraron que los israelíes eliminaran a la Organización para la Liberación de Palestina, porque esa organización había tratado bastante mal a los chiitas, pero de pronto los chiitas se volvieron contra Israel. Y en 1982 surge Hezbollah para defenderse y combatir a Israel. Y en medio de todo esto surgió el asunto Irán-Contra. Así que aquí están Estados Unidos respaldando a Irak en esa guerra. Y de pronto Ali North aparece en la escena porque queríamos apoyar, queríamos detener la expansión de los soviéticos. Entonces empezamos a vender armas a Irán. Así que les vendemos a los iraníes
respaldamos a los iraquíes. Que se peleen. No nos importa. Y los israelíes nos están estafando. Sí. Y aquí está Israel tratando con Irán porque temen tanto a Irak. Mi punto es que no hay ningún gran principio que todos estén siguiendo. Estamos luchando contra el terrorismo. Esta guerra contra Irán está por parte de Estados Unidos cargada de supuestos falsos y mentiras sobre la naturaleza de Irán. Y ahora hemos escogido una pelea que no podemos ganar. Y Estados Unidos va a perder este conflicto. Y los efectos en cadena son que la mayoría del mundo nos veía como Mike Tyson o Muhammad Ali en su mejor momento. Invencibles. Y ahora de repente nos están dejando en el suelo. Y ellos dicen, oye, espera un segundo. He puesto mi confianza en esta persona, en este país, para que nos mantenga seguros. Y lo único que pueden hacer es amenazarnos. Es el momento del Mago de Oz. Ese momento al final de la película El Mago de Oz, cuando Toto, el perro, tira de la cortina, y en lugar del grandioso y poderoso Oz, aparece un viejecito, un predicador ambulante, manejando la máquina detrás de la cortina, y te das cuenta de que es un fraude. Sí. Déjame leer la noticia de última hora de Reuters. Dice que Estados Unidos también ha acordado liberar miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados como parte de la apertura del estrecho de Hormuz. Y esta es la otra dimensión de lo que ha ocurrido hasta ahora. A ver qué pasa. O sea, mira el caos aquí. Están liberando fondos, pero están imponiendo sanciones. Quiero decir, ¿qué diablos está pasando? ¿Sabe la mano izquierda qué hace la derecha? Creo que los países del Consejo de Cooperación del Golfo están de alguna manera en el infierno ahora mismo. Kermit, están sintiendo la presión de lo que está pasando. ¿Cómo ves a los países del Consejo de Cooperación del Golfo ahora que hablamos de este caos entre Irán y Estados Unidos? ¿Me estás preguntando a mí? Sí. Creo que han perdido toda confianza en lo que era el Consejo de Cooperación del Golfo, en el que yo tampoco tenía mucha confianza, y, por supuesto, en Estados Unidos. Y creo que tendrán que esforzarse mucho para encontrar nuevos socios y decidir con quién y en qué se van a aliar, en la región y fuera de ella. No los veo yéndose de repente a Rusia o a China, pero sí veo que la influencia de esos países aumentará considerablemente. Y eso lo veo en todas partes. Mira ese puerto en Sudamérica, en Perú, en la costa del Pacífico. Recibo informes de lo impresionante que es, tanto de nuestros diplomáticos allí, como de gente que conozco en Lima y otros lugares. Probablemente es el mejor puerto que se ha construido en el mundo, dijo uno de ellos en español. Y no dudo ni por un segundo que Sudamérica preferiría tratar con China, al menos por la forma en que China está actuando ahora, que con Estados Unidos. Y probablemente por un orden de magnitud superior. Estamos perdiendo por todo el mundo y andamos corriendo de un lado a otro como si no supiéramos qué hacer. Y no estamos haciendo a Estados Unidos grande otra vez. Sí, pero se custien carecemasi se si acompañe. Larry, ¿no es asombroso que en las conversaciones, en todo lo que hemos visto hasta ahora, no se mencione Kuwait? Parece que Kuwait de algún modo está desapareciendo de estos países. Va a ser una nueva adición a Irak. Irak ampliará su territorio. Siempre lo quiso. Bueno, ya sabes, y yo. Tengo una pregunta para el coronel Wilkerson, porque él estuvo allí en la época en que, como sabes, apoyábamos por completo a Irak en la guerra contra Irán hasta 1988. Y luego Saddam va con April Glaspie y le dice, pues, esos malditos kuwaitíes nos están robando el petróleo y vamos a tomar medidas al respecto.
Y de repente, Estados Unidos pasa de haber usado a Irak como un aliado por delegación y apoyarlo, a declararlo enemigo. Quiero decir, ¿había alguien en posición de tomar decisiones entonces que dijera, esperen un segundo, chicos, tenemos que elegir otro camino con Irak? No. Ese fue un debate bastante intenso, y había que reconocerle algo a George H.W. Bush, darle lo que le correspondía. 8 años como vicepresidente de Ronald Reagan y, como sabrán, manejó las operaciones encubiertas y la agencia en asuntos presidenciales, y se volvió muy estimado por la agencia. Después de todo, nombraron Langley en su honor, y solo fue director durante 9 meses. Así que todo lo que pasó con Ronald Reagan, desde Irán-Contra hasta ese juego con Irak e Irán, y solo hago una salvedad a lo que dijiste antes. Creo que fue por omisión, no porque fuera la realidad. Creo que mantuvimos a ambos bandos durante el conflicto. Ciertamente inclinamos la balanza. Recuerdo una conversación en el Pentágono que fue así, casi literal. Queríamos mantenerlo con un árabe en un lado del Golfo y un persa en el otro. Dales pistolas de duelo y que se arreglen entre sí. Eso es lo que queríamos. Queríamos a ambos. No queríamos perturbar el equilibrio de poder, pero la forma en que no queríamos perturbarlo fue destruir a los dos. Y si se lo hacían entre ellos, eso estaba bien. Y así, en realidad, cuando el Vincent derribó el Airbus y mató a esos civiles, y Khomeini dijo que aceptaría la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que podíamos negociar. Creo que hubo gente en el Pentágono decepcionada porque queríamos destruir a ambos bandos para que no hubiera un problema en el futuro. No habría que equilibrar uno con el otro ni nada de eso. Y lo intentamos durante 8 años y no funcionó. Y como dijiste, para cuando llegamos al final de eso, Irán estaba a punto de invadir Irak. Así que tuvimos que hacer algo realmente decisivo. Lanzamos la operación Ernest Will. Hicimos la operación Praying Mantis. Hundimos un par de buques de guerra y cuando derribaron el Airbus, el propio Khomeini dijo que eso lo había provocado. Dijo que eso demostraba que Estados Unidos había tomado el lado de Irak y, por tanto, aceptaría la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y podríamos negociar el fin de esto. Todo eso para decir que no funcionó. Acepto tus puntos sobre los años 80 y atribuyo gran parte de esto a Zig Brzezinski. Mucha culpa recae en él. Algunas de las cosas que hizo y consiguió que Carter hiciera en particular, pero creo que ahí también empezó. Y creo que ahora hemos llegado al final de una política exterior muy, muy mala, de la cual debo admitir, no estoy realmente seguro. Recuerdo a Powell volver y decir, vamos a imponer sanciones. Esto fue después de la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Vamos a imponer sanciones. Incluso levantó el teléfono y llamó a Sam Nunn. Y Sam Nunn empezó un movimiento en el Congreso que le habría costado la presidencia si hubiera querido postularse y que en última instancia disminuyó considerablemente su posición en el Congreso, hasta tal punto en la segunda audiencia de reconfirmación de Powell. En realidad, quería perjudicar a Powell en esa audiencia. No se concretó, pero en realidad lo quiso hacer, porque creía que Powell le había mentido. Leen el libro de Bob Woodward, The Commanders. También hay muchas mentiras en ese libro. Pero Bob no miente. Él recoge lo que la gente dice, y a menudo la gente le miente. Así que las mentiras entran en el libro. Lo que se ve ahí es a Powell pensando que Scowcroft, Bush y todo el grupo habían decidido imponer sanciones a Irak, pero sin ir a la guerra. Y de repente, estamos en su despacho, creo que estaba Al Gray, el comandante del cuerpo de marines, y quizá otro jefe de servicio. Y de pronto Powell dice, súbanlo, es el mando. Y ahí está Bush diciendo, esta invasión no puede quedarse así. Powell miró a todos y dijo, creo que acabo de recibir órdenes distintas. Desgraciadamente no reaccionó y no llamó a Nunn para decirle, cálmate, 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 porque dejó a Nunn en un verdadero aprieto, y eso hizo que Nunn lo odiara después. No odiarlo, pero no le cayó muy bien. Pero nadie sabe exactamente por qué cambió de opinión, salvo que Scowcroft fue el único con él. La impresión inicial de Brent fue que, si queríamos un nuevo orden mundial, necesitábamos una operación dramática que demostrara, por ejemplo, que las Naciones Unidas
al emitir una resolución que pidiera corrección por la Fuerza Armada, quedarían reforzadas de tal forma que el nuevo orden mundial tendría un árbitro, y ese árbitro estaría más o menos bajo el control de Estados Unidos. Eso es lo único que pude deducir. Porque Brent, creo, fue una de las personas más estratégicas e inteligentes que he conocido. Sí, estoy de acuerdo, pero no puedo explicar exactamente por qué lo hicimos. Y otra cosa, perdonen, que me desvíe un poco, que ahora me deja realmente pasmado, es que en 2003, mientras nos preparábamos para invadir Irak, por eso de las, cito, armas de destrucción masiva, ni una sola persona que supiera pudo salir y decir, espera un segundo. Esas armas de destrucción masiva, esas armas químicas que buscamos, fuimos nosotros los malditos que se las dimos. Se las dimos. Somos los responsables. Rumsfeld fue el emisario. Sí. Quiero decir, yo no entendía eso en aquel entonces. Ahora lo entiendo. Y al mirar atrás, esto es, de hecho, uno de los mayores fraudes que se le han hecho al pueblo estadounidense en su historia. Sí. Sí. La historia se repite. Me decía en momentos oscuros que Eisenhower montó la operación de 1953 contra Mossadegh para que George H.W. Bush pudiera hacer lo mismo con su operación fallida. Sí. Sí. Eso fue bajo la influencia de los británicos, con los que se había encaprichado de verdad, incluso llegó a enamorarse de una en particular. Y cuando lo presionaron, creo que le dijeron que el erario británico recibía de la compañía petrolera iraní unos 40 mil millones de dólares al año, directamente al erario. Y Churchill y otros lo convencieron de que si eso no seguía fluyendo, al menos por otra década, Gran Bretaña estaría acabada. Eso fue lo que realmente lo convenció. De acuerdo, lo haré. Lo derrocaré. O lo autorizaré. Y otra persona, Andy Goodpaster, me dijo más tarde, cuando ya estaba en su vejez, pero seguía bastante lúcido. Dijo que Eisenhower miró originalmente al jefe de la CIA, creo que fue Dulles en ese momento. Lo miró y le dijo, no me lo digas, hazlo. Eso fue todo. Sí, en fin, tengo que irme, tengo otra. Gracias, muchas gracias, un placer como siempre. Muy bien. Trabaja en esa camisa, amigo. Sí. Sí. Está bien. Nos vemos el lunes, profesor. Cuídate. Adiós.